Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Agradecimientos a quienes nos han seguido a lo largo de esta serie de programas, quienes nos están viendo a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16, Psico, Salud y Transformación. Como siempre, estamos tratando temas de actualidad relacionados con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y el programa que vamos a tratar en el día de hoy sí que ha generado en los últimos días mucho ruido. El programa se denomina El consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. La opinión del experto. Y precisamente queremos centrar este programa en el día de hoy, es qué consideramos nosotros desde el punto de vista de la salud mental con respecto a esta medida que ha tomado la Corte Constitucional. Vamos a hablar en detalle sobre los aspectos que en este momento son conocidos con respecto a esta sentencia. Y nos acompaña en el día de hoy un experto en el tema, el doctor Damián Zapata. Es psicólogo, pero además es especialista en adicciones y coordina una de las unidades de adictivas que funcionan acá en la Corporación Psico, Salud y Transformación. Doctor Damián, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, entonces comenzamos con el tema. La lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas lleva muchos años, muchos años. Se me viene a la mente en 1949 cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, acuñó la famosa frase "guerra contra las drogas". Desde ese entonces se han venido dando toda una serie de medidas de carácter político, discusiones. Más recientemente en una cumbre que hubo en Río, 3 expresidentes de naciones suramericanas, dentro de ellos el presidente César Gaviria de Colombia, el presidente Cardoso, el expresidente Cardoso y de Brasil y el expresidente Zedillo de México. Ellos se reunieron y sacaron un comunicado, y además hubo un consenso también hace 2 años en Cartagena, en las cuales se analizaba cuál era el impacto que había tenido durante todos estos años la lucha contra las drogas, y colocaban ejemplos muy dolorosos de lo que pasó en Colombia en el pasado con la guerra de los carteles y la situación tan compleja, doctor Damián, que se está viviendo, por ejemplo, ahora en México. Tanta cantidad de muertes relacionadas con la prohibición y con la persecución de personas que se lucran, por supuesto, con el negocio de las sustancias psicoactivas. Acá en Colombia, de una manera gradual, también se han venido dando ese tipo de discusiones. Tenemos lo de una de las sentencias de la Corte, pues fue ponente Gaviria, ¿cierto? Carlos Gaviria, en la cual se decía sobre la dosis mínima, y esta dosis mínima tenía mucho que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Eso fue el argumento. Pero recientemente el Código Nacional de Policía planteaba unas prohibiciones a través de unos artículos, y esas prohibiciones decía textualmente que habían ciertos espacios en los cuales no se podía dar el consumo de estas sustancias. Pero recientemente la Corte Constitucional mencionó, todavía no se conoce completamente el criterio de la Corte, pero estos artículos, que es el artículo 33 y el 140 del Código de Policía, los anuló, digamos así, consideró que no eran exequibles porque iban en contravía, entre otras razones, iban en contravía del libre ejercicio de la personalidad. Entonces, esos son como los aspectos centrales que yo quiero, como una parte introductoria. Vamos, por supuesto,
a mirar qué dice el Código de Policía y qué dijo la Corte en su sentencia, que está por ser dada a conocer. Comencemos entonces por ese aspecto. ¿Por qué usted considera la prohibición, doctor Damián, como un elemento que puede ayudar a prevenir el consumo, a mejorar las situaciones de nuestros niños o de la comunidad en general? ¿Qué piensa usted sobre la prohibición del consumo en espacios públicos? Pues a ver, doctor, realmente el tema es muy amplio, ¿sí? De hecho, el tema, si bien, digamos, uno puede remontarse a Nixon y con su lema de guerra contra las drogas, la prohibición es algo que lleva mucho tiempo, digamos, que se ha puesto en práctica. Por allá en 1920 se puso en práctica también la prohibición del licor y eso propició, digamos, que se generaran más tabernas y más tabernas de corte ilegal que hicieron que precisamente, digamos, esta parte ilegal aumentara, ¿sí? Y por eso es que allí, digamos, se presenta Al Capone y, bueno, se da, digamos, toda la parte de la historia en Estados Unidos, entonces se presenta la prohibición del alcohol. Posteriormente, ya, digamos, aquí en Colombia se genera, digamos, esa parte donde también se prohíbe y se genera la prohibición, pensando en que es una buena estrategia, porque se considera de que al prohibirse, entonces ya no se va a consumir. Pero digamos que esa es una creencia errónea, porque en últimas, desde lo legal, las personas pues obviamente no la consiguen, entonces toca acudir a lo ilegal. Y allí es donde, digamos, la ilegalidad se presenta como un fenómeno más creciente y que genera, digamos, más dificultades a nivel nacional con la parte, digamos, del narcotráfico y de toda la parte del expendio de drogas ilegales. Y bueno, digamos que es un tema muy complejo y en últimas no llega a que la persona efectivamente se prohíba. Lo que hace es que más bien no lo hace, digamos, en donde lo puedan observar. Y allí es donde, digamos, recurren a lo que llamamos la olla, acá en Colombia, en donde se está el expendio de sustancias ilícitas. Y pues ya en este caso, en la parte cuando el Código Nacional de Policía nos plantea de que entonces ya no se puede consumir ni siquiera las drogas lícitas en espacios públicos, ya ese tema se convierte en algo mucho más complejo, porque allí es donde la Corte Constitucional llega y dice, bueno, estamos trabajando precisamente para que no se generen dificultades en la convivencia colombiana, entonces plantea precisamente que la prohibición en este caso de que se genere ese consumo en espacios públicos no necesariamente está relacionada con la sustancia, sino con las acciones que se ejecutan bajo los efectos de dichas sustancias. Y lo que se plantea dentro del, digamos, de lo que el comunicado que hace la Corte Constitucional es que no necesariamente el hecho de que unas personas consuman en un espacio público lleva a que esas personas efectúen, digamos, actos vandálicos, ¿sí? No necesariamente. Y allí la Corte Constitucional lo plantea directamente con el Código de Policía, de que en el Código Nacional no se dan razones, digamos, para explicar esto. Entonces allí es donde, digamos, nace esa nueva, digamos, sentencia que se va a dar próximamente, porque esto no está, digamos, relacionado con la convivencia en sí, y esto en últimas no sabemos hasta qué punto efectivamente va, el hecho de que se prohíba el consumo de ciertas sustancias, hasta qué punto efectivamente va a hacer que no se consuma esa sustancia. Esto es interesante y yo quiero colocar en contexto. Tengo aquí en mis manos y por eso lo voy a leer de una manera textual. Primero, lo que nos dice el Código de Policía. Hay dos artículos, que uno es el artículo 33 y el otro es el artículo 140. El artículo 33 nos dice lo siguiente: comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse. En el punto número 2 dice: en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trascienden a lo público. El punto C dice, de la segunda parte dice: consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo. Y el punto D seguidamente dice:
fumar en lugares prohibidos. Este es el artículo 33. Estoy leyendo textualmente el Código de Policía, haciendo por supuesto un resumen muy sucinto acerca de esto. En el artículo 140 nos dice lo siguiente: comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Y dentro de esto nos dice en el punto número 7, consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, en coliseos, en centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. Y el octavo punto nos dice, del artículo 140, portar sustancias prohibidas en el espacio público. Ese es el contexto en el que nosotros estábamos en este momento hasta la sentencia que va a proferir la Corte Constitucional. Y ha generado toda una cantidad de debates, por supuesto, inclusive algunos grupos de la población han planteado hacer algunas protestas, otros grupos de la población están de acuerdo, y dentro de la situación de polarización que está viviendo nuestro país, esto ha sido como una llama, como una chispa, digamos así, para seguir avivando los ánimos que se están dando en el nivel nacional. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia que se tiene en otros países, especialmente en aquellos países que se han avanzado mucho en lo que tiene que ver con la convivencia, con la democracia, en el desarrollo de las relaciones entre los individuos? He tenido la oportunidad de conocer, de ir a algunos países, y por ejemplo en Estados Unidos, si uno va a New Orleans, lo que se llama la calle del pecado, donde libremente pues las personas consumen, se ejerce la prostitución, una de las primeras recomendaciones que me dieron a mí es que si yo iba con una botella de licor, inmediatamente me llevaban, bueno, allá es la policía, aquí, me imagino que acá en Colombia lo llevaban a la inspección, y entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces la explicación que me daban es que no se puede consumir en espacios públicos. Entonces, ¿qué era lo que observaba en los transeúntes? Que llevaban su botella, por supuesto, pero iba empacadita, ¿cierto? En una bolsa o en algo que no dejara ver. De hecho, por ejemplo, si una persona va manejando en Estados Unidos y en el vehículo, así no esté tomando, lleva licor, que lo lleva ahí, también eso da para que haya algún tipo de penalización. Entonces, hay muchos aspectos en Holanda, por ejemplo, que es también muy interesante, que es uno de los países en los cuales ha avanzado más. Ahí en los parques, cuando uno tiene la oportunidad de visitar estos parques, entonces observan unos letreros, ¿cierto? Letreros que dice, no consumo de alcohol, no consumo, ponen la hierbita de marihuana, y no acostarse, pues tienen otra serie de prohibiciones. Entonces es bien interesante todas estas cosas para nosotros tener un contexto antes de que miremos el concepto de la Corte Constitucional. Pero vamos a hacer una pausa, doctor Damián, y ya volvemos. Bueno. Hola, un cordial saludo. Vivir y vivir bien
es todo un arte. Muchas personas en la civilización actual se quejan de que no les queda tiempo, de que viven sometidas a muchas presiones, a muchas frustraciones, muchos sueños, muchos ideales, muchas metas que se habían propuesto no las han podido cumplir y eso les genera desgano, les genera tristeza, les genera en muchos una sensación de vacío existencial. Por eso vivir requiere un elemento que es fundamental, que seas consciente de todo lo que hay en tu ser interior. Tienes que ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones. Debes hacer gestiones para que tus emociones y tus pensamientos ayuden a la conservación de tu ser integral, porque nosotros los seres humanos somos uno. No solamente somos el cuerpo, sino también tenemos nuestra esencia, tenemos nuestro ser interior. Y una recomendación que te doy en este momento es que vivas sin prisas. ¿Cómo funciona el universo? El universo funciona sin prisas, las cosas se van dando de manera gradual. Eso debes imitar al universo en tu comportamiento cotidiano. Sé consciente de los problemas y de las dificultades que tengas y trata de resolverla. Pero lo más importante de todo es que vivas sin afanes, sin colocarte sueños o ilusiones que para ti son inalcanzables. De esta manera estás ayudando a la conservación de tu ser integral. Que estés muy bien. Volvemos con este tema polémico de tanta actualidad, doctor Damián. Estamos hablando sobre consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, en espacios abiertos delante de otras personas. De acuerdo, ya leímos los apartes del Código Nacional de Policía y también hablamos acerca del concepto reciente de la Corte Constitucional. Pero antes yo quiero mencionar algunos de los aspectos de la Corte Constitucional. Dice para los argumentos en este fallo reciente, en su comunicado preliminar, la Corte Constitucional explica que los artículos 33 y 140 del Código de Policía no son constitucionales, los que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, el tribunal consideró que la prohibición del consumo de licor y drogas en espacio público es, entre comillas, amplia y genérica, por lo que no es razonable. En segundo lugar, usted mencionaba al comienzo también algo sobre esto, doctor Damián. En segundo lugar, pese a perseguir un fin necesario, en este caso la tranquilidad en espacios públicos, lo hace a través de una limitación de derechos que no garantiza directamente ese objetivo. Ya tenemos entonces nosotros contextualizados los dos elementos de la discusión. ¿Qué piensa usted, sí, doctor Damián? Pues para empezar, si leemos, por ejemplo, el artículo 33 dice, digamos, situaciones que afectan el respeto y la convivencia, ¿sí? Entonces allí es donde precisamente se genera la discusión, porque entonces se preguntan, bueno, ¿hasta qué punto el que una persona esté consumiendo alcohol o una sustancia psicoactiva, por ejemplo cannabis, hasta qué punto realmente está irrespetando al otro? ¿Sí? Es decir, cuando se han dado riñas o situaciones en medio de consumo, pues entonces allí es donde ahí la policía actúa, pero es precisamente porque se han dado agresiones, es decir, ya la persona ha afectado ahora sí, digamos, a otro ser humano, pero no necesariamente o no per se una persona que esté consumiendo alcohol en un espacio público pues va a efectuar digamos un acto vandálico o va a agredir a alguien más. Este tema es muy complejo y hay que hilarlo muy suave, ¿sí? Porque realmente estamos tocando fibras un poco delicadas aquí en el contexto colombiano, ¿sí? Estamos hablando de tal vez de pronto desde el tema moral, de pronto desde el tema, bueno, prohibicionista. Pero más allá de eso sí debemos de pensar mucho, doctor Escobar, es en cómo más bien
intentamos trabajar desde una prevención universal, una prevención selectiva e indicada de cómo trabajar con la población para que se reduzca la demanda. Es decir, para que no se estén dando este tipo de discusiones frente a si se prohíbe o no se prohíbe, porque algunas personas, no vamos a poder desconocer esto, les gusta el consumo de sustancias psicoactivas y no por ello ha generado un uso, digamos, problemático que los ha llevado a una adicción. Entonces no podemos desconocer esa parte. Hay personas a las que les va a gustar, pero entonces ¿por qué no trabajamos más bien con las demás personas para que se reduzca la demanda y no busquen, digamos, este tipo de consumos? Entonces es un tema bastante complejo, un tema que yo creo que requiere más programas y más opiniones. Por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros estamos intentando organizar un foro en los cuales participen expertos, participen diferentes tipos de tendencias para analizar la situación, porque para nosotros como psico este es un tema muy sensible, porque la misión nuestra es el trabajo para, hasta donde sea posible, ayudar a las personas que están consumiendo, para prevenir, para hacer promoción de salud mental y de estilos de vida saludable, y precisamente todos estos aspectos nosotros los tenemos que analizar. Y un punto central sobre esto es que lo debemos analizar sin apasionamientos, sin sesgos, porque nosotros como expertos, como especialistas en el área, tenemos que mirarlo de una manera objetiva, ¿cierto? Y damos la opinión del experto. Ya las autoridades, quienes tienen poder en un momento dado para la creación de leyes, para el análisis de la ley, como es el caso de la Corte Constitucional, pienso que deben nutrirse de estas discusiones que se deben dar a nivel de expertos en foros académicos. Yo pienso que esa parte es fundamental, ¿no? Sí. Porque una de las propuestas de nosotros es tratar de organizar estos foros en instituciones universitarias, en instituciones educativas, e invitar ojalá personas de diversas formas de pensamiento, porque es que, doctor Damián, el concepto que yo tengo de democracia es aceptarnos nosotros dentro de las diferencias, independientemente de lo que yo piense, es tener la posibilidad de discutir, de analizar diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de cuestionamiento. Ese es el propósito fundamental de este programa, que yo considero que es clave, ¿cierto? Que es fundamental para dar un poco de luces con respecto a la situación que se está viviendo. Sí, sí, claro que sí. Bueno, esto es como una invitación también a que, aparte, digamos, de estos espacios, pues se crean más espacios para hablar al respecto. O sea, no se puede simplemente callar. Es necesario como conocer todas las visiones, todas las perspectivas, comprender nuestro contexto. No podemos traer pues tampoco diferentes estrategias de otros países, sino que debemos es pensar desde nuestro país y desde nuestra realidad qué podemos hacer, ¿sí? Y para eso necesitamos diferentes voces, diferentes actores, diferentes opiniones, para poder dar una opinión pues en la medida de lo posible lo más objetiva. Sí. Correcto, sí, y hay algunos elementos que a nosotros nos pueden dar también, como nosotros como expertos podemos colocar como punto de análisis. O sea, algunas de las voces divergentes dicen que, por ejemplo, si se está consumiendo en un espacio público, entonces los niños van a estar expuestos a estar viendo, digamos, a las personas consumiendo, o también si en el caso de estar consumiendo marihuana, de estar consumiendo algún tipo de sustancias psicoactivas, eso puede ser un factor perturbador para la tranquilidad de la familia. De hecho, hay personas que van mucho más allá, pero que ellos defienden la postura de que muchas veces no pueden llevar niños a parques o a sitios de recreación porque están expuestos, digamos, a ver este tipo de consumo de sustancias. Pero ahí viene la contraparte, porque todo también tiene sus dos tendencias. Yo siempre he planteado que la mejor vacuna para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, que cada vez se está presentando a edades más tempranas,
En adolescentes son los valores, los principios que el niño y el adolescente toma. ¿Dónde? Por supuesto, en el hogar. Yo pienso que es en el hogar donde se dan esas líneas, donde se dan ese tipo de directrices para que los niños y los adolescentes, yo utilizo el término, estén vacunados contra este tipo de problemáticas, reitero, que está afectando a nuestros niños. Y así como se vacuna a los niños para que no les vaya a dar la triple, la DPT, ¿cierto? Que son las vacunas que nosotros le colocamos a nuestros niños desde que nacen hasta el tercero, hasta el cuarto y hasta el quinto año de edad. Entonces el sarampión, la rociola, en fin, hay toda una cantidad que nosotros los médicos llamamos las enfermedades infectocontagiosas que afectan a nuestros niños. Yo siempre he planteado que además de estas vacunas biológicas se requiere una vacuna emocional, doctor Damián, y esa vacuna emocional fundamentalmente la dan nuestros padres, las figuras que nosotros llamamos figuras de identificación. ¿Y cómo se puede dar? Por supuesto, a través del afecto, a través del cariño, a través del acompañamiento a nuestros niños. Sí, sí, claro, total. En eso estamos completamente de acuerdo. Las familias se convierten en un factor protector para el consumo de sustancias psicoactivas, en tanto efectivamente se están dando unos principios y que se estén construyendo unos valores éticos allí para la convivencia. Sí, completamente importante en este aspecto. Claramente en los estudios nacionales, en el último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en escolares, nos damos cuenta de una triste realidad, y es que el consumo de sustancias psicoactivas se está iniciando en los chicos de 13 años. Y sin embargo, Doc, en nuestra institución hemos encontrado que muchos de nuestros chicos, la edad realmente de inicio de consumo ha sido menor a 13 años, incluso 8, 9, 10 años de edad, ¿sí? Eso es un tema. Ese es un fenómeno que nos preocupa a todos los que trabajamos en este tipo de escenarios, en este tipo de espacios que tenemos como nuestra misión, ayudar a las personas contra enfermedades, en este caso por supuesto enfermedades mentales, entendiendo que la adicción es un tipo de enfermedad mental. Nosotros sí con preocupación observamos que cada vez el inicio del consumo se está dando a edades mucho más tempranas, y eso es una preocupación, doctor Damián. Sí, claro, y allí entonces el ente principal que debe, digamos, efectuar esa prevención, estoy completamente de acuerdo contigo, doctor Escobar, y es la familia. La familia y cómo se empiezan a introyectar estos valores que definitivamente hacen parte necesaria de una sana convivencia. Es correcto. Bueno, miren que este es un tema muy amplio, un tema de debate, y bienvenido el debate, bienvenida la discusión. Como lo decía el doctor Damián Zapata, este es un tema que requiere otros programas, que requiere algunos espacios como los que estamos planteando nosotros en la corporación, de hacer un foro acerca de los alcances de esta situación que nos está planteando, pues afortunadamente, digo yo, la Corte Constitucional, porque nos obliga a nosotros a pensar, pero pensar y dialogar de una manera muy civilizada, porque esa es la esencia de un país democrático. Ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.
Bueno, hemos llegado al final de este programa tan interesante acerca del consumo de sustancias psicoactivas en espacios abiertos. Hablamos de los pros, hablamos de los contras, pero en la base de todo esto, una de reflexión y una discusión que se debe dar al interior de la sociedad, que eso es lo más importante, que haya unos consensos y que también nosotros como expertos tengamos la posibilidad de opinar con respecto al conocimiento que se tiene de estudios que se han hecho acá en nuestro país, de estudios que se han hecho en el extranjero, porque nosotros también debemos tener en cuenta todas esas tendencias que se están dando a nivel mundial. Y ha sido un programa que a mí me ha gustado mucho, doctor Damián Zapata, porque hemos tenido la oportunidad de hablar de estos temas que son tan sensibles. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted, doctor Escobar, por la invitación. Y sí, claro, este tipo de espacios me parece que son necesarios para precisamente construir conocimiento, ¿sí? Desde estos espacios también se puede, digamos, empezar a visualizar una temática que a veces es difícil de hablar, pero que es necesario a veces tocar ese tipo de temas. Muchísimas gracias, doctor Escobar, y pues hasta una siguiente ocasión. Muy bien, gracias a usted y a quienes nos siguen. De nuevo, les reitero los agradecimientos. Muchísimas gracias por ese seguimiento que ustedes tienen con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. A los que nos siguen a través del Facebook Live, de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16, Psico, Salud y Transformación. Muchas gracias y que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.